Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Pues para finalizar con este tema de límites, vamos a ver este último subtema de límites trigonométricos, que básicamente son límites en donde intervienen las funciones trigonométricas. Para esto vamos a hacer uso de un teorema pues bastante interesante en esto de los límites, llamado el teorema del encaje. En algunos libros lo pueden encontrar incluso como el teorema del sándwich o teorema del emparedado, ¿no? Esto básicamente consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos tres funciones, ¿ok? Esta es nuestra primera función. Eh, no la puedo seleccionar. Ok. Esta es nuestra primera función. Esta raya que se ve aquí, que está aquí arriba, es nuestra primera función. Esta que está aquí en medio, como aplastada por estas dos, es nuestra segunda función y esta de abajo es nuestra tercera función. Ok, imaginemos que la que está arriba se llama G, la que está abajo se llama F y la que está más abajo se llama H. O sea, la función F nosotros vemos que está entre la función G y la función H, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nos dice el teorema del encaje es que si en algún punto G y H tienen el mismo límite, o sea, si sus límites son iguales, pues quiere decir que a F no le queda de otra más que su límite sea también ese mismo punto, ¿ok? No importa que la función no esté definida en ese punto. ¿Por qué? Pues porque estas dos funciones siempre están una por encima, esta función G está por encima, esta función G está por encima de F y H está por debajo de F. Entonces, si llega un punto en donde aquí vamos haciendo cada vez más pequeña la distancia entre G y entre H, hasta que llegue el momento en donde su límite sea el mismo, pues resulta que si F siempre está en medio de estas dos, pues cuando las dos se junten, a F no le va a quedar de otra más que su límite sea el mismo punto en donde se juntan G y H. ¿Ok? Básicamente eso nos dice conceptualmente el teorema del encaje. Ahora, ¿esto para qué nos puede ayudar? Pues nosotros imaginemos que por cosas de la vida queremos encontrar el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x entre x. Este es un límite que, pues aunque no lo crean, a lo mejor algunos ya se lo han encontrado en situaciones físicas, pero pues sí se lo van a encontrar en algún momento, ¿no? Si es que son de semestres, pues de los que van empezando, y si no, muy probablemente ya lo vieron. Y si no, pues créanme que en algún momento lo van a ver. Este límite tiene cierta relevancia, es un límite pues bastante famoso, ¿no? Ahora, ¿nosotros cómo le podríamos hacer para conocer este límite? Si nosotros sustituimos la x directamente, pues tendríamos el seno de 0 es 0. Entre 0, pues esto pues no sabemos cuánto da, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo para que esto de aquí nos dé un resultado coherente o por lo menos estar seguros de que el límite no existe si es que no existe. O si existe, poder concluir a qué valor converge este límite, ¿no? ¿Y eso cómo lo podríamos hacer? Si aquí no podemos factorizar, no podemos aplicar una diferencia de cuadrados como hemos hecho en límites anteriores, pues aquí la técnica básicamente es el teorema del encaje. Ok, entonces, analizamos lo siguiente. Básicamente, nosotros queremos que este seno de x entre x sea nuestra función f que queremos encerrar entre dos funciones g y h. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues hay varias maneras. La manera más que me pareció más sencilla de explicarlo pues es relacionando las áreas que nosotros vamos encontrando en nuestro círculo trigonométrico. Ok, ¿y esto cómo sería? Pues aquí tenemos esta área de aquí. Déjenme seleccionar esta herramienta. Lo voy a poner en otro color. Muy bien. Nosotros tenemos el área de este triángulo de acá. Aquí tenemos nuestro círculo trigonométrico que recordemos que tiene lado 1. Y la distancia, muy bien, aquí está esto. Este triángulo de aquí va a tener cierta área, esto de aquí, ¿ok? Y consideramos que lo hacemos en el círculo trigonométrico, que tiene radio 1, o sea, de aquí a acá mide 1. Y si nosotros tenemos un ángulo X,
pues aquí en donde choca este punto con el círculo, si nosotros aquí seguimos tendiendo una recta con este mismo ángulo X, donde choca con el punto, su distancia vertical es el seno, es el valor del seno de X, del ángulo, y su distancia horizontal, esta de aquí, pues sería el valor del coseno de X, ¿no? Y también habíamos visto que pues gráficamente la tangente es esto de aquí, esta línea que va, por eso se llama tangente, es tangente aquí al círculo, si la prolongamos sería algo así. Entonces, la tangente correspondería a la medida que se hace entre esta línea recta tangente a la circunferencia en la coordenada 1,0, que es esta coordenada de aquí, sería la longitud, perdón, la tangente sería, la longitud entre este punto de aquí y este punto de acá, en donde seguiríamos haciendo una línea recta que se intersecte con esta otra línea recta que parte desde el origen del círculo siguiendo el ángulo X. Ok, pues gráficamente esto es la tangente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el área de este triángulo morado que pinté aquí, pues el área pues va a ser muy fácil, ¿no? El área de este triángulo va a ser la base por la altura entre 2, que simplemente sería la tangente de X por 1, ¿sí? Sería la base por la altura, entre 2. Esta sería el área de este triángulo de aquí. Nosotros sabemos que esa área pues va a ser mayor que el área de este sector circular de aquí. Digamos esta rebanada de pizza, ¿no? Va a ser mayor. A lo mucho podría ser igual. ¿Cuándo podría ser igual? Pues cuando X es igual a 0, o sea, cuando no tienes ningún ángulo, o sea, cuando cuando esta línea se va para abajo, pues a lo mejor en ese caso podrían ser iguales. Entonces, pues esta área de este triángulo, para cualquier X que nosotros tengamos aquí, pues va a ser mayor o igual al área de este sector. Pero ¿cuánto vale el área de este sector? Pues bueno, el área de todo el círculo vale pi por radio al cuadrado, ¿ok? Pero el radio es igual a 1. Entonces, esto simplemente va a ser igual a pi por 1 al cuadrado, que va a ser igual a pi. O sea, el área de todo nuestro círculo trigonométrico vale pi. Entonces, el área correspondiente a cada grado, pues va a ser pi entre 360, ¿ok? Nosotros tenemos nuestra pizza y la dividimos entre 360 rebanadas que corresponden a cada grado. Entonces, esa área sería la correspondiente, aquí le voy a poner área correspondiente a cada grado. Sí, o sea, si nosotros tenemos 90 grados, pues el área va a ser el área de todo el círculo, que es pi, ¿sí? Entre, entre los 360, o sea, esto que estamos haciendo, por los 90 grados, ¿sí? O sea, nos están diciendo que esta área corresponde a cada grado. Si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, pues va a ser el área que corresponde a cada grado por los 90 grados, ¿no? Entonces ya sería el área correspondiente a lo que sería, como para poner un ejemplo, no es el caso, pero simplemente para un ángulo así de que, que cubra toda esta parte de aquí, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Ok, pero bueno, el área correspondiente a cada grado es esta, pi sobre 360. Si tu x vale 100 grados, pues esto lo multiplicas por 100, ¿sí? Para tener el área correspondiente a 100 grados, porque esta es el área correspondiente a un grado. ¿Y cómo lo hacemos para saber el área de este sector? Pues hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, solo que con radianes, porque recordemos que los grados no son números reales. Entonces, para hacer todo lo que hagamos en cálculo, en límites o en derivadas, tenemos que hacerlo en radianes. Entonces, ya teniendo este concepto de que dividiendo la pizza entre 360, pues tenemos el área correspondiente a un grado, pues ahora dividimos la pizza de área pi entre 2 pi radianes, que son, digamos, toda la circunferencia, no todo el ángulo de la circunferencia,
son 2 pi radianes. Así como en este caso todo el ángulo son 360 grados, pues en este caso lo estamos partiendo entre los 2 radianes. Y eso corresponde a el área correspondiente a cada radián, básicamente, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al área correspondiente a cada radián. ¿Sí? O sea, aquí tú básicamente lo que estás diciendo es que tú tienes un área, la partes entre 2 pi radianes, y si tu ángulo mide pi radianes, pues esto lo multiplicas por pi, ¿ok? Esto de aquí es el área correspondiente a cada radián, porque estás dividiendo toda el área entre todo el ángulo. Entonces, para tu x medido en radianes, pues simplemente tenemos que x por esto sería el área correspondiente a x en radianes. Que este pi y este pi se van a cancelar, entonces esto va a ser igual a x medios, ¿sí? Básicamente este ángulo medido en radianes y dividido entre 2 va a ser el valor del área de sector, de este sector circular, ¿ok? Si se fijan, hicimos exactamente lo mismo que acá con los grados. Tienes el área, la divides entre 360 grados, que es todo el ángulo de la circunferencia, y lo multiplicas, si tú quieres, por el número de grados que mida tu ángulo. Aquí tenemos los pi de área, que vale el área del círculo, área pi, la dividimos entre todo el ángulo, que son 2 pi radianes, y eso lo multiplicamos por el número de radianes que tengamos, ¿no? Muy bien, entonces el área del sector vale x medios. Déjenme conecto la batería. Espérenme un segundo en lo que conecto la pila, una disculpa. Muy bien, continuando, pues ahora tenemos que calcular el área de este triángulo más pequeño que aquí en el círculo trigonométrico. Ahora sí. Aquí en el círculo trigonométrico, pues ese triángulo pequeño al que nos estamos refiriendo es este triángulo de aquí. ¿Ok? Este triángulo de aquí, que voy a tratar de remarcar con este pincel. No sé si se alcanza a ver. Este triángulo de aquí, que básicamente va desde el origen hasta el punto de intersección que tiene altura seno de x, y de aquí directamente se va hacia la coordenada 1,0, ¿ok? Este triángulo de aquí, que como vemos, pues también es más pequeño que este sector circular que estamos analizando. Básicamente, este es el triángulo que estamos analizando, este triángulo de aquí. Si se fijan, el sector circular es más grande por este pedacito. Ok, entonces, ¿estos dos pueden ser iguales en algún momento? Pues sí, cuando el ángulo valga 0, lo cual pues también lo vamos a considerar, ¿no? Vamos a poner mayor o igual. Entonces, aquí en nuestra desigualdad doble, pues vamos a poner ahora el área de este triángulo, que es muy fácil de calcular. Tiene base 1, ya que va desde aquí hasta acá. Entonces, la base es 1, la altura es el seno de x, entonces sería base por altura, que simplemente es seno de x, entre 2. Ok, chicos, cuando tengamos un triángulo así, si nosotros tenemos algo, por ejemplo, de este estilo, la altura siempre va a ser el punto más alto desde cuando pongamos el triángulo en horizontal, ¿ok? Esta va a ser la altura. Y siempre se va a calcular como base por altura entre 2. ¿Ok? Muy bien, entonces, continuando, pues lo que vamos a hacer es encontrar esta función de aquí, seno de x entre x, que no se nos olvide qué es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues simplemente aquí tenemos un seno y aquí tenemos una x. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos
notamos que la función de aquí es la que está en medio de estas dos de acá, ¿sí? Esto es más grande que esto y esto es más grande que esto, ¿ok? Entonces lo que está en medio es esta función de aquí. Entonces, pues nosotros simplemente nos queda hacer álgebra para dejar aquí en medio seno de x entre x. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues primeramente multiplicamos todo por 2. En las desigualdades podemos multiplicar y dividir entre cualquier número positivo y las desigualdades no se van a alterar. Entonces multiplicamos todo por 2 y tenemos que la tangente de x es mayor o igual a x, que es mayor o igual al seno de x. Muy bien, ahora dividimos todo entre el seno de x. Tenemos que la tangente de x entre el seno de x mayor o igual a x entre el seno de x mayor o igual a 1, ¿sí? Aquí dividimos todo entre el seno de x, básicamente. Hicimos esto. Y esto de aquí se nos fue a 1, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues simplemente tenemos que voltear esto, ¿no? Tenemos que sacar los recíprocos. El numerador tiene que estar en el denominador y viceversa. Entonces, pues hacemos eso. En el caso de las desigualdades, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que A es mayor a B, si nosotros queremos voltear esto y queremos tener 1 entre A y acá 1 entre B, o sea, si le sacamos recíproco a ambos lados de la desigualdad, este signo de aquí me va a cambiar, o sea, me va a hacer esto de aquí, ¿ok? Entonces, considerando esto, nosotros obtenemos recíproco en todos los miembros de nuestra desigualdad doble. Entonces sería seno de x entre tangente de x. Este signo de acá se me voltea, en vez de mayor o igual me queda menor o igual. Y tengo seno de x entre x. Y aquí este signo también se me voltea. Y me queda 1 entre 1, que pues simplemente va a ser 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale seno de x entre tangente de x? Aquí tenemos que considerar que la tangente de x se puede definir como el seno de x entre el coseno de x. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos seno de x entre esto de aquí, pues es como si tuviéramos seno de x entre seno de x entre coseno de x. ¿Ok? Estos dos se me van a cancelar y arriba me va a quedar el coseno de x. ¿Ok? Esto lo podemos ver de otra forma, simplemente que si la tangente es esto, pues dividir entre estos sería multiplicar por su recíproco, o sea que estos dos se cambian. ¿Eso cómo sería? Pues que seno de x entre coseno de x va a ser igual a seno de x por estos al revés, ¿no? Por coseno de x entre seno de x. ¿Sí? Aquí seno de x y seno de x se me va a ir y simplemente me va a quedar el coseno de x. ¿Ok? Entonces, seno de x entre tangente de x, como vemos aquí es coseno de x. Esto es menor o igual a seno de x entre x. Y esto es menor o igual a 1. Muy bien, ahora ya tenemos nuestra función, la función que buscábamos, entre otras dos funciones, ¿no? Entre la función coseno de x y la constante 1. Ahora, con esto ya podemos sacar el límite, pues tenemos que ver si aquí tenemos esta situación, digamos, del sándwich, ¿no? Que hay dos funciones aplastando a la función que está en medio, en ese punto. Entonces, pues nosotros lo que vamos a hacer es sacar el límite que estamos buscando cuando x tiende a 0 en esto de acá y en esto de acá. Si los límites son iguales, pues a esto no le va a quedar de otra más que valer exactamente lo mismo que ese límite. O sea, al límite cuando esto tienda a 0. ¿Y eso cómo sería? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Obtenemos primero el límite del coseno de x, o sea, el límite de esta parte de aquí, cuando x tiende a 0, esto va a ser igual a 1. Simplemente sustituir la x por el 0
y no vamos a tener ningún problema, ¿ok? Entonces, este límite vale 1. Y ahora sacamos el límite de esto, que como recordarán, si el límite pues es una constante, al no depender de la x, pues el límite siempre va a ser igual a esa constante. Entonces, los dos límites, cuando x tiende a 0, el límite de esta función vale 1 y esta función pues también vale 1, ¿no? Entonces, está pasando esto, está pasando exactamente esto que tenemos acá arriba. Nuestra función g, la que estaría arriba, veamos cuál es. La que estaría arriba sería el 1, ¿no? Ya que el seno de x es menor o igual a 1. Entonces, la que estaría arriba, g igual a 1, la que estaría en medio sería seno de x entre x, y la que estaría abajo sería coseno de x. ¿Sí? Esto es lo que está pasando. Obviamente no es la forma de nuestras funciones. La función 1 pues es una línea recta así, ¿no? Pero digamos que en términos conceptuales pues esto está pasando. Están aplastando a la función. De hecho, si lo ponemos en GeoGebra, esto es lo que está pasando, ¿no? Aquí arriba tenemos nuestra función y igual a 1. Aquí en medio es seno de x entre x. Y aquí abajo tenemos a la función coseno de x. ¿Sí? Vemos cómo estas dos funciones, pues, en general, o sea, no siempre están haciendo un sándwich con esta función del seno de x entre x. Aquí vemos que el seno de x entre x no está en medio de las dos. Sin embargo, en donde nos interesa es en este punto, en x igual a 0. Entonces, analizamos que aquí en este punto, pues sí tenemos la situación del sándwich, ¿no? Del encaje, que básicamente, aunque no esté definida en este punto, porque tenemos división entre 0, pues su límite va a existir y va a ser igual a 1, ¿sí? Porque como vemos, aquí sí está en medio de estas dos funciones. Entonces, pues gráficamente sería eso. Y aquí podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x va a ser igual a 1. Este límite es bien importante y lo vamos a utilizar para pues hacer ejercicios de límites trigonométricos. Otro límite que podemos obtener de esta manera, que si se quieren divertir lo pueden tratar de demostrar con estos mismos principios del círculo trigonométrico, se puede demostrar, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Dejen pongo esto mejor. Entre x. Este límite va a ser igual a 0, ¿ok? Y también se puede demostrar haciendo uso de estas técnicas de aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se resuelven los límites trigonométricos? ¿Siempre que damos un límite trigonométrico tenemos que hacer esto? Pues la respuesta es que no. Basta con llevarlos a una de estas dos formas. En este caso vamos a ver en estos ejemplos siguientes, llevarlos a la forma seno de x entre x y así simplemente nos vamos a ahorrar mucho trabajo. No es necesario usar estos teoremas. Siempre nada más se los muestro para que vean de dónde salen los resultados. Así como acá en los límites al infinito, no es necesario siempre hacer esto, nada más se los muestro para que vean de dónde sale esto de aquí, para que lo hagan más rápido. Pues lo mismo aquí, no es necesario que hagan estas cosas, simplemente utilizando estos resultados van a ver cómo se facilita evaluar los límites trigonométricos. Empezamos con este primer ejemplo. Tenemos la tangente de x entre x cuando x tiende a 0. Pues no podemos sustituir directamente porque tenemos división entre 0. Entonces, esto lo podemos expresar con álgebra como el límite cuando x tiende a 0. La tangente es seno entre coseno. Entonces, como el seno de x entre esta x que está abajo por el coseno de x. Sí, o sea, esto de aquí es la tangente que teníamos arriba, ¿no? Simplemente la sustituimos por seno entre coseno. Muy bien, ahora tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por 1 entre coseno de x. Simplemente acomodé esto en esto de aquí, ¿ok? Entonces, nosotros vimos en las propiedades de los límites que
el límite cuando x tiende a de f de x por g de x va a ser igual al límite cuando x tienda a de f de x por el límite cuando x tienda a de g de x, siempre y cuando estos límites existan, ¿ok? Entonces, aquí podremos hacer eso, podremos utilizar que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por el límite cuando x tiende a 0. Bueno, lo voy a poner más abajo porque ya me quedó muy junto y ya se ve muy desordenado. Entonces, ¿creen que aquí sea correcto decir que este límite de aquí arriba es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre coseno de x? ¿Esto será así? ¿Serán iguales? Recordemos que los dos límites tienen que existir. Pues resulta que sí, o sea, no hay ningún problema. Como ya vimos, este límite vale 1. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x vale 1, no hay ningún problema. Y el coseno de 0 vale 1. Entonces no pasa nada, esto simplemente sería igual a 1 por 1, que sería igual a 1, ¿sí? Porque este límite de aquí me va a dar 1, lo acabamos de demostrar, es este límite de acá arriba, y este límite, pues, por sustitución directa no sale, ¿no? Porque el coseno de 0 es 1, entonces 1 entre 1, pues me va a dar 1. Y así ya se resuelven los límites trigonométricos, simplemente llevar esto que no tiene una forma, digamos, directa de resolverse, a algo que podamos hacer basándonos en estos resultados que obtuvimos. Ok, y ahora, ¿cómo le haríamos para calcular algo así? Tenemos el seno de 4x entre x. Pues nosotros no podemos decir que esto es igual a 1, así nada más porque sí. ¿Por qué? Pues porque el límite que demostramos no fue ese. Nosotros demostramos un límite diferente, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1. Y aquí, adentro del seno, no tenemos x, tenemos 4x. Aquí tenemos un problema, pero lo podemos arreglar de una manera muy fácil. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos y dividimos por 4? Ahorita vamos a ver por qué hacemos esto. Si nosotros multiplicamos y dividimos por 4, pues no se está alterando esta expresión porque estamos multiplicando por 1. ¿Ok? 4 entre 4 pues nos va a dar 1. Entonces nosotros al multiplicar y dividir por 4 tendríamos el límite cuando x tiende a 0, lo voy a reacomodar. Este 4 lo voy a poner acá al inicio del seno y este lo voy a poner acá al inicio en las x. Simplemente los voy a reacomodar. 4 seno de 4x entre 4x. Si se fijan, aquí está pasando algo muy interesante. No tenemos seno de x entre x, pero tenemos seno de x, tenemos seno de 4x entre 4x. Y lo que este límite nos dice es, el límite cuando algo tiende a 0 del seno de ese algo entre ese algo es igual a 1. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser solo la x. ¿Eso qué significa? Que nosotros esto lo podemos expresar así. Esto es igual a 4. El 4 lo podemos sacar del límite por las propiedades de los límites. Es una constante. Esto sería 4 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x entre 4x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de algo entre algo. Entonces, esta forma de aquí ya se cumple. Lo que todavía no se cumple es esto de aquí. Lo que está dentro del seno y entre lo que se está dividiendo tienen que ser el mismo número, ¿ok? Pero ese mismo número también tiene que tender a 0. Y acá no tenemos cuando 4x tiende a 0, simplemente tenemos cuando x tiende a 0. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos si 4x si x
tiende a 0, está trabado esto de aquí, ok. Si x tiende a 0, pues 4x va a tender a 4 por 0, porque 0 es el valor al que tiende la x. Entonces 4x también va a tender a 0. Entonces, pues ya haciendo ese análisis, ahora sí podríamos poner el límite cuando 4x tiende a 0, ¿ok? No es necesario que sea pues una sola variable, aquí podemos tener algo más. Entonces, tenemos 4 veces el límite de cuando 4x tiende a 0 de el seno de 4x entre 4x. Este límite de aquí, como se lo pueden imaginar, nos va a dar igual a 1, porque tiene exactamente la misma forma que este límite de acá. No es necesario que aquí sea exacto, que haya una x, acá una x y acá una x. Ok, tenemos que aprender a identificar lo que nos dicen nuestras expresiones, lo que nos dicen nuestras funciones. Aquí nos están diciendo, si tú tienes algo que tiende a 0 y tú le sacas el seno a ese algo y lo divides entre ese mismo algo, el límite te va a dar igual a 1. Y aquí es lo que pasa. Tenemos algo que es 4x que tiende a 0. ¿Por qué? Pues porque x tiende a 0, ya vimos. Entonces, pues 4 por x va a tender a 4 por 0 que tiende a 0. Tenemos este algo, este 4x, multiplicado por el que diga es 4x, cuando 4x tiende a 0, que le sacamos el límite al seno de ese algo, de ese 4x, y lo dividimos entre ese mismo algo, ¿ok? O sea, tenemos esta forma de aquí en todo su esplendor. Por lo tanto, esto simplemente nos va a dar igual a 4 por 1, que 1 es el valor de este límite de aquí. Así. Esto vale 1 y pues esto va a ser igual a 4, ¿ok? Otra manera de resolver este mismo límite, pues sería con un cambio de variable simplemente. O sea, nosotros voy a pasar el límite de nuevo. Sería el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x entre x. Ok, nosotros hacemos el cambio de variable de lo que está dentro del seno para pues simplificarlo y no tener el seno de algo que no sea una sola variable. Nosotros podemos hacer el cambio de variable u igual a 4x, por lo tanto, x va a ser igual a u sobre 4. ¿Por qué sacamos este valor para x? Pues porque nosotros queremos, más que querer, pues necesitamos tener todo. Si vamos a cambiar a la variable u, esto de aquí también tiene que estar en términos de u, ¿ok? Entonces, u va a ser igual a 4x, x va a ser igual a u entre 4, entonces vamos a sustituirlo aquí. Y además, vamos a hacer exactamente lo que hicimos acá arriba, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de 4x, pues va a ser igual a 0. Entonces, nosotros podemos asumir que si x se acerca a 0, pues u, que vale 4x, también se va a acercar a 0. Muy bien, entonces sustituimos todo aquí en nuestro límite. Esto va a ser igual al límite cuando u tiende a 0, porque ya vimos que u vale 4x y pues 4 por 0 nos va a dar 0, ¿no? Cuando sustituimos aquí. Por el límite cuando u tiende a 0 del seno de u, porque u vale 4x, simplemente sustituimos el seno de u entre x. ¿Pero cuánto vale x? U entre 4. Entonces, entre u entre 4, este 4 va a pasar para acá arriba. ¿Okay? Y pues simplemente sacamos el 4 del límite de acá. Lo sacamos para afuera. Sería 4 veces el límite cuando u tiende a 0 del seno de u entre u. Y pues esto de aquí, señoras y señores, por supuesto que nos va a dar igual a 1. Es exactamente este límite de acá. Como ven, lo que importa es la forma, no la variable. No es necesario que sea una x, simplemente se tiene que cumplir la forma, que en este caso pues se cumple, nada más que en vez de x tenemos la variable u, que vale 4x, pero no importa cuánto valga. Si u valiera cualquier otro valor, pues este límite valdría 1, ¿ok? Entonces esto sería igual a 4 por 1, que pues ya habíamos visto que vale 4, ¿no? Este límite lo hicimos de dos maneras diferentes. Ustedes pueden elegir la que mejor les parezca.
Entonces, eso sería todo por el tema de límites como tal. Y el sábado estaríamos empezando a ver las derivadas, que pues están estrechamente relacionadas con los límites, ¿no? Básicamente una derivada es un límite. Entonces, pues cualquier duda quedo al pendiente y tienen mi contacto por cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues quedo a sus órdenes.